tenemos una nota que habíamos adelantado al principio y que nos interesa muchísimo para empezar a conocer de fondo qué está pasando en Centroamérica, más específicamente en Nicaragua. Pongo un poquito de contexto para que todos estemos en la misma página. Obviamente sacarán sus propias conclusiones, pero va a ser una nota fuerte, damos fe. Dirigentes, candidatos y militantes disidentes del gobierno de Nicaragua, que es encabezado por Daniel Ortega desde el 2007, están siendo encarcelados sin justificación alguna, tomando el carácter obvio de presos políticos. El récord es espeluznante, es de casi 20 detenidos en el último mes, en menos de un mes, casi un nuevo detenido o detenida por día. Muchos de los apresados y apresadas por la gestión de Ortega son incluso ex aliados del presidente, quien encabeza el Frente Sandinista de la Liberación Nacional, un frente de lucha que entre los 60 y los 90 encabezó la revolución sandinista en Nicaragua, que derrotó a la dictadura somocista y estableció un gobierno de tendencia de izquierda en ese momento, centroizquierda, bueno, lo podemos categorizar de ese lado. De aquellos días revolucionarios quedó muy poco o nada. El gobierno de Ortega, pesan sobre el gobierno de Ortega denuncias de violación de derechos humanos desde diferentes entidades internacionales, incluso la propia ONU, las propias Naciones Unidas, y se ha dedicado el último tiempo a perseguir a opositores, a disidentes, a ex aliados. La Unión Democrática Renovadora, un desprendimiento del sandinismo, y obviamente opositores a Ortega, están denunciando actualmente el apresamiento de Ana Margarita Vigil, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila y Dora María Teles, dirigentes del movimiento de los cuales no se sabe qué sucederá con ellos, con su paradero desde ahora. El próximo 7 de noviembre hay elecciones presidenciales y puede ayudarnos a entender por qué, a entender no, pero a darle un contexto a esta persecución que está tomando lugar en Nicaragua, encabezado por el gobierno de Ortega. Para conversar sobre este tema estamos en conexión, sí, digo bien, con Nicaragua, con quien es parte de la comisión ejecutiva de UNAMOS, este partido que repasábamos. Luis Blandón, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Acá Esteban desde Argentina. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Esteban? Muchas gracias por la oportunidad y también por hablar un poco de Centroamérica, ¿no? Que a veces en el sur de América a veces nos olvidan un poco, por Sí. decirlo así. Pues sí, es lamentable. He hecho un excelente resumen. Nicaragua desde el 2018 se profundizó en una crisis política que terminó en protestas masivas, donde la dictadura de Daniel Ortega, porque es una dictadura que no permite la libre expresión, que no permite el respeto a los derechos humanos, que controla todas las instituciones y poderes del Estado. Menciono esto porque de repente en el sur de América hay algunos partidos de izquierda que se quedaron con el romanticismo de la revolución, que efectivamente pues, es nuestra parte de nuestra historia. Yo en ese momento no había nacido, pero sí pues la conozco muy bien. Y me gusta siempre hacer ese énfasis porque Daniel Ortega se convirtió en lo que tanto criticó y luchó. Y La obsesión de poder ha podido más a tal punto que su esposa es vicepresidenta en contra de nuestras leyes constitucionales, lo prohíbe la Constitución, y sus hijos fingen como ministros. Entonces ellos han ejercido en los últimos años un poder absoluto. Entonces, después del 2018, cuando la ciudadanía, después de un hartazgo, dijo basta, salió masivamente pues, y nos recetó balas. Con paramilitares y la policía, constatado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más de 300 personas, principalmente jóvenes, asesinados. Entonces, este año es un año electoral donde nosotros hemos creído que la salida cívica es la vía electoral, el voto del ciudadano, y él, a pesar de todo, sabe que no controla, pues no puede controlar a 6 millones de nicaragüenses. Inclusive su base social, su base popular la ha perdido después de abril 2018. Entonces, él, ¿qué es lo que ha hecho en su mente desquiciada, digo yo? Es empezar a todos los candidatos que punteaban, principalmente hay 4 precandidatos presidenciales que están en la cárcel, uh-huh. en una cárcel que se llama Chipote, que es conocida porque ahí se hacen torturas. Y también, pues, parte de la dirigencia de mis compañeros y compañeras están presos y presas. Y ni siquiera los categorizamos como presas porque están secuestrados. Uh-huh. Las familias no han podido verlos, no sabemos en qué estación de policía pueden estar, en qué cárcel pueden estar y la policía no da información alguna. Simplemente te dicen de que
son golpistas porque utiliza una narrativa, una retórica todavía como que nos encontramos en la Guerra Fría y que el imperio yanqui, en alusión a Estados Unidos, quiere darle un golpe de Estado. Y Luis, hago un parate acá porque hay algo interesante. Primero, toda persecución ideológica es condenable desde el Estado totalmente, sean de derecha, de izquierda, de centro. Lo que me llamaba la atención cuando leía y entendía sobre UNAMOS, ¿no? El partido que vos integrás, es que originalmente eran parte de la corriente sandinista, se desprendieron cuando dejaron de estar de acuerdo con Ortega, con las políticas de Ortega, pero además, amén de la persecución ideológica a personas que podemos categorizar como conservadoras o derecha, que no está justificada para nada y es totalmente repudiable, porque no se trata de... Eso no es algo democrático, no es democracia eso. Amén de eso, se da persecución a ex compañeros del propio Ortega, referentes sandinistas, referentes sociales, feministas, activistas desde medioambientales hasta netamente políticos. Es una persecución que no discrimina ideología y parece no tener límites. ¿Esto efectivamente es así? Sí, lo has descrito muy bien. Efectivamente, pues mi organización política, parte de los fundadores fueron personajes que jugaron un rol importante en la revolución. De hecho, Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco, ex canciller en los 80, el vicepresidente actual de UNAMOS, que es Hugo Torres del Ejército. Y ellos jugaron un rol y han sido personas insobornables, pues que precisamente ellos se fueron del Frente Sandinista de Liberación Nacional cuando vieron que Ortega internamente empezaba a imponerse. Y ellos han sido uno de los principales críticos en los últimos 20 años. Han sido bien frontales con Daniel Ortega y parte de ese costo es que ahora pues la dictadura lo ha secuestrado. Y entonces esto también en mi organización política también hay otra nueva generación que prueba de ello soy yo, es que queremos vivir en un país donde más allá de la ideología, porque el problema en Nicaragua, como lo mencionas vos, es una grave crisis a derechos humanos. Ahí las feministas son perseguidas, líderes sociales son perseguidos, el movimiento campesino es perseguido, otros líderes de la oposición son perseguidos. Entonces te das cuenta que la magnitud es tan grave de que en Nicaragua estamos en un estado de sitio donde ni siquiera puedo salir con mi bandera azul y blanco a la calle porque ya eso es motivo de ser detenido. Entonces estamos con unos niveles y una crisis súper severa donde organismos hace poco también se han pronunciado como fue Bachelet, a la cual nosotros le tenemos mucho respeto acá en Nicaragua, Sí. donde dio a conocer un informe a detalle de la grave crisis a derechos humanos que estamos viviendo bajo esta dictadura de Daniel Ortega. Luis, primero, gracias por este testimonio tan claro que estamos teniendo ahora, que estamos conversando con vos. Es cierto lo que decís que la información a Sudamérica a veces nos llega procesada o a cuentagotas y no nos alcanza para tener el panorama completo o nos quedamos con imágenes de algo que ya no existe. Por eso celebramos tanto esta conexión. En este sentido, realmente uno te escucha y ve las imágenes y es casi inconcebible que en estas condiciones haya una elección presidencial, porque si algo que no va a ser es una elección, va a ser una apuesta teatral. Digo, es un horror lo que ocurre en Nicaragua y no imagino cómo se puede desarrollar una elección en ese sentido. Te pregunto de forma doble, ¿cómo ven la perspectiva del desarrollo de lo que queda de este año? Imagino que el tema sanitario también influye, pero también, lo más importante, ¿están en conexión con los miembros de tu partido que están apresados? ¿Tienen alguna información? ¿Cómo está esa data? Sí, bueno, iniciaré diciendo que con el COVID, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo no han hecho absolutamente nada. Con respecto a nuestro liderazgo, incluyendo nuestra presidenta y vicepresidente del partido político, Sí, sí. no sabemos absolutamente nada. Sabemos únicamente que las familias le permiten que les pasen agua. Estamos muy preocupados porque hay 2 personas de que necesitan medicamentos. Claro. Tampoco se les está permitiendo que puedan pasárseles. Con respecto a las elecciones, nosotros siempre hemos creído de que
Este año era un año muy importante porque la gente está decidida a salir a votar masivamente por un cambio. Pero Ortega ha hecho lo imposible porque no lleguemos al 7 de noviembre. Ha quitado personerías jurídicas, ha encarcelado a los dos candidatos que punteaban en las encuestas, que se iban a hacer ahorita unas primarias. Eh, quiere competir sin competidores. Y, y pues cualquier líder social que salga también es perseguido. Ahorita hay otra nueva ola de personas que se están exiliando porque sienten que el país va a un rumbo sin fin. Y también, pues, Daniel Ortega quiere crear una narrativa para la comunidad internacional que se quiere dar un golpe de Estado, pues, y que las personas que están encarceladas simplemente les está aplicando la ley, que se llama Ley de Soberanía, donde supuestamente estas personas han demandado sanciones al Estado de Nicaragua y merecen estar encarceladas, pues, porque están en contra del pueblo. Él hace una narrativa para confundir a la comunidad internacional, pero no lo ha logrado, pues, más bien Ortega cada vez está más aislado, Ortega cada vez cuenta con menos respaldo internacional y también internamente, pues lamentablemente la gente se pregunta, pero ¿por qué los nicaragüenses no salen a las calles nuevamente? Pues hay dos factores. Uno es de que si salís a la calle te matan. Eso es cierto y pueden comprobar en cualquier organismo internacional donde comprobaron en el 2018 la CID de que la gente moría con disparos en la cabeza. Entonces, hay un temor en la sociedad nicaragüense de que si salís te matan, o te encarcelan, o te secuestran, o te desaparecen. Entonces, es un panorama bastante complejo, bastante difícil, donde la oposición, aparte de la denuncia internacional, estamos buscando medidas de lucha cívica pacífica alternativas desde la clandestinidad en algunos momentos, como son pintas en las paredes, que exigimos que Ortega se vaya del poder, etcétera, etcétera. Entonces, esto es definitivamente bastante dramático y Ortega sabe, pues, de que a pesar de todo, mi organización política, que hago énfasis, es insobornable, pues, y prácticamente nos quiso descabezar. De 15 directivos, tiene preso a 6 al día de hoy. Y hay uno que el día de ayer, que es Luis Carrión, que fue uno de los 9 comandantes en la revolución, tuvo que exiliarse el día de ayer porque tenía orden de captura. Entonces, les comparto esto, pues, porque para que se den una idea de los niveles que estamos viviendo los nicaragüenses. Y me gusta siempre hacer énfasis en el tema ideológico porque a mí me ha tocado hacer exposiciones con grupos juveniles o partidos hermanos de izquierda o centro izquierda y les cuesta creer, sobre todo porque se han creado una especie de ídolo hacia lo que fue la revolución y lo que fue Daniel Ortega en su momento, que eso quedó en historia, pues, porque actualmente Ortega es todo menos una persona de izquierda, porque una persona de izquierda respeta los derechos humanos, una persona de izquierda respeta las instituciones y creemos de que Ortega simplemente quiere estar por su fuerza, pues, y él quiere llegar al 7 de noviembre con una oposición a su medida, con gente que le vaya a hacer la campaña a un circo electoral para adquirir cierto grado de legitimidad y perpetuarse 5 años más en el poder. Es muy claro cómo lo explicabas, Luis. Incluso mencionabas anteriormente que los dos, ¿no? Ninguno de los dos había nacido durante lo que es, hablo por mí, por vos, la revolución sandinista. No nos podemos quedar con el recuerdo, si no entendemos las categorías actuales. Yo creo que hay que ir a la última pregunta, primero agradeciéndote la claridad, la paciencia. Teníamos un montón de ganas de conversar con vos, amén de ser un tema tan duro y que obviamente nos entristece porque somos latinoamericanos, nos compromete y es imprescindible tener esta conexión. En ese sentido, mencionabas, bueno, la juventud, el rol de los partidos, el rol de tu partido UNAMOS. Hay un gran fomento en lo que es redes sociales, lo que es internet, lo que es la conexión. De hecho, esta conexión está sucediendo porque nos enlazamos por internet. Es muy abarcativo el término internet, pero podemos centrarnos en las redes sociales y el activismo que están haciendo para dar a conocer al mundo lo que sucede en Nicaragua. En ese sentido, ¿cómo ves la respuesta en redes? ¿Cómo ves el activismo desde ese lado? ¿Y cómo ves los intercambios que has tenido con diferentes medios, tanto vos como tu partido, a partir de lo que está pasando en tu país?
Bueno, una de las herramientas de lucha desde abril 2018 han sido las redes sociales. Y te voy a comentar algo. Ujú. Decirte que Ortega quiere también controlar ahora las redes sociales. Y también han creado o están creando leyes absurdas donde dicen de que una persona que venga y hable en contra del gobierno, que le llaman ellos, y alguien te denuncia, puede ser sometido a la justicia. A esos niveles ya nos encontramos. Un desastre. Ha pasado algo curioso. En los últimos días, parte de las personas que han estado encarcelados están utilizando sus correos electrónicos y enviando a la base de datos que poseían estas personas correo electrónico. Y cuando las personas abren ese correo, es un virus que destruye automáticamente todo el sistema operativo de la computadora o el celular donde sea abierto. Oh, Y te cuento esto porque Ortega cada vez nos está asfixiando. claro. Él quiere tener control absoluto y que no existan voces disidentes. Y pues nosotros somos un país de jóvenes, más del 50% de la ciudadanía nicaragüense somos personas menores de 40 años. Eso nos permite tener acceso fácil a la tecnología y tenemos esa facilidad de comunicación. Entonces, por eso es que él también quiere de alguna manera ya limitar esto, que no tengamos pues esta oportunidad de comunicarnos, de denunciar, y porque es una trinchera de lucha que nos queda pues en la actualidad Claro. en Nicaragua. La denuncia continúa por la libertad de más de 130 presos y presas políticas, porque no son solo 10, ya No, habían 120. totalmente. Entonces, pues sí, nos queda esto para seguir denunciando lo que ocurre en Nicaragua, comentarlo. Y pues nosotros creemos y sentimos en el ambiente que los nicaragüenses no vamos a claudicar, pues porque nosotros recordamos a nuestros padres y abuelos que lucharon contra una dictadura de los Somoza, Sí. y ahora tenemos con otra dictadura que los nicaragüenses estamos como condenados a repetir ciclos, pero que esta es otra generación, una generación más preparada, una generación más con conciencia social, que queremos vivir en un país libre, pues que no tengamos que exiliarnos para ir a buscar oportunidades. Total. Entonces estamos en eso y creemos de que la lucha está, pero que lo vamos a lograr en algún momento. Y que eso es parte de la locura con que está actuando la dictadura, porque no ha logrado controlarnos. Ujú. Luis, nosotros ya aquí en las redes de Cítrica, de la radio, estaremos arrobando, bueno, tanto a vos como al partido para que la gente de Argentina y de todo el mundo, pero especialmente los que quizá aquí no tenemos tanta información, sigamos conociendo. Esta nota es una pieza fundamental, tus palabras muy claras para poder conocer más. Realmente, gracias por el tiempo, la claridad, y obviamente creo que hablo por todos acá en el medio y por un país, el abrazo, la contención, el deseo de que esto pronto mejore y el reclamo de la pronta, urgente liberación de los presos políticos. De verdad, gracias totales por tu tiempo. Sí, solo me gustaría Sí, finalizar de decir algo breve. Es que Argentina llamó a consulta a su embajador en Managua sí. para ver qué estaba aconteciendo de primera mano. También tenemos entendido que Argentina se ha ofrecido para buscar alguna salida mediante un diálogo político a esta crisis, pero pues no tenemos mayor claridad ni mayor seña, porque hemos tratado de comunicarnos con el gobierno de Argentina, pero ha estado también un poco bastante callado. Pero nos ha llamado la atención que en la sesión de la OEA y la ONU han votado con las resoluciones de Nicaragua, se han abstenido. Entonces, vos te preguntas, es un poco a veces de incongruencia, ¿no? Pero bueno, pues aquí seguimos en la lucha y vamos a seguir por lograr una Nicaragua libre, con justicia y libertad para todas las personas. No, incluso concluyendo, Luis, complementando esto que vos mencionabas, este es un país que tiene una democracia muy joven, nos costó muchísimo. Lo que vos describías, el miedo a salir y ser desaparecido, creo que es un término que acuñamos todos, asesinado, preso o presa, es algo que acá significa, son palabras muy fuertes. Y por eso es imprescindible. Veíamos justamente antes de entrar al aire un tuit de la Cancillería Argentina, que bueno, acá lo tenemos en pantalla, un reitero a la ONU por la preocupación por las detenciones. Se necesita una posición bien clara, bien firme en este punto, porque, de nuevo, somos pueblos hermanos, pero no hay que quedarnos solo en las palabras. Somos pueblos hermanos porque nos basamos en un apoyo internacional. Tiene que estar ese apoyo porque lo que les pasa a ustedes es algo que significa muchísimo para la historia argentina y hay que representarlo. En ese sentido, Luis, de nuevo, doy fe que esta no será la última charla, queda un largo camino por delante.
reitero el pedido de liberación pronta a los presos políticos y las presas políticas nicaragüenses, y el abrazo y el respeto, y ojalá el pronto deseo de mejoría, y obviamente invitado cuando quieras para seguir conversando sobre nuestros pueblos. Ok, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, Luis. Él es Luis Blandón, de la Comisión Ejecutiva de UNAMOS. La verdad que uno imagina lo que siente, lo que pasa por la cabeza de un militante, un activista que ve a los dirigentes de su partido presos o presas de un régimen. Es un sinónimo de horror. Y amén de eso, mencionábamos justamente este cierre hablando de Argentina. Justamente, no quiero pasar pronto también algo que no estoy seguro de las fechas o el término, pero una conversación entre Alberto Fernández y López Obrador, presidente de México, sobre la posición bilateral que iban a tomar los países sobre Nicaragua. Y hablamos de vuelta, hablamos de Argentina, un país donde el término dictadura tiene un peso muy fuerte. Entre el 76 y el 83 vivimos una pesadilla. Y hablamos de México, un país que se ha caracterizado por dar hospedaje, dar asilo político a diferentes referentes políticos justamente perseguidos de todo tipo y en diferentes décadas. ¿A qué voy con esto? Qué imprescindible sería justamente esa posición clara, esta posición contada popularmente, abiertamente, porque hablamos de pueblos hermanos, porque hablamos de no solamente ser hermanos en estas conversaciones donde son palabras, con todo el peso que eso tiene, ¿no? Pero son palabras, hablamos de acción política. Lo que se vive en Nicaragua es una verdadera pesadilla, lo escuchamos de parte de Luis, a quien agradecemos el tiempo, a quien agradecemos la charla, a quien agradecemos esta dedicación.